Soda, desde la ciudad de la furia, y desde la ciudad de la furia es de lo que vamos a hablar en el próximo bloque. Él es sociólogo, el profesor titular de Sociología de la Opinión Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Trabaja para muchísimos de los medios de comunicación argentinos, ha colaborado con la cadena CNN. Vamos a analizar un poquito los resultados de la primera vuelta de las elecciones argentinas, conversando con el analista político Carlos De Angelis. Carlos, bienvenido por primera vez a Hijos de Punta, gracias por estar con nosotros. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer. ¿Qué tal? Bienvenido. Carlos, es un Bueno, privilegio gracias. tenerte, Sí. tener todo tu conocimiento, tu historial, tu trayectoria, analizando estos temas aquí en el programa. Me gustaría, primero, de lo general a lo particular, tus primeras impresiones de esta primera vuelta, la sorpresa en el resultado que se dio en relación a lo que las encuestadoras anunciaban. ¿Cómo viviste tú las elecciones del domingo pasado? Bueno, es un fenómeno, es un proceso electoral bastante atípico a toda escala, ¿no? Hay que pensar que aquel 8 de octubre que había que presentar las listas, peronismo no tenía lista, digamos, el gran movimiento político del siglo XX no tenía lista, aparecía Daniel Scioli, en un momento Cristina había ubicado a Guado de Pedro y faltando pocas horas aparece la lista de Sergio Sí, fueron Sí, días es verdad. turbulentos, fueron Rossi. días muy Entonces ya turbulentos ese ya proceso. arrancamos con problemas, digamos, ¿no? Sí. Para el proceso electoral. Mientras que un espacio nuevo, La Libertad Avanza, arranca en 2011 solamente en un distrito en la ciudad de Buenos Aires. Ya venía con la única lista que era eh, una organización unipersonal con Milei, y Juntos por el Cambio, el partido que parecía que le íbamos a dar la banda presidencial directamente sin elecciones, donde ya parecía que era el ganador obvio, pensando que ganan la elección de medio término en 2021, se encarna una interna tremenda Muy entre Patricia encarnizada. Bullrich y encarnizada, perdón, con Patricia Y Bullrich la y red. Horacio Rodríguez Larreta. Fue tremenda, o sea, se robaron dirigentes, fue tremendo. Entonces, toda una elección completamente extraña, además el sistema de las primarias, donde compiten quizás en términos personales con una estructura bien enfrentada como la de Juntos por el Cambio. Aparece Massa y aparece Grabois, Es verdad. alguien, Sí. o sea, un dirigente de segunda línea, no de la primera línea argentina, un dirigente social que habla muy bien, se expresa con capacidad, etcétera, pero candidato a presidente, que era como todos nos agarramos, nos apretamos el cinturón de seguridad y dijimos, va a ser todo raro, ¿no? Mm. Y Sí. así llegamos a las primarias. Sí, de hecho, en el partido en Juntos por el Cambio, hasta último momento tampoco se supo dónde estaba el apoyo de la cabeza, que Sí. era de Macri. O sea, nunca fue como muy claro en a quién apoyaba. Sí, el corazoncito de Macri estaba con Milei, ¿no? Sí, ¿no? Porque él decía, ¿quién expresa el cambio? No, expresa Larreta, por supuesto. Larreta lo sustituye a él como jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Dos mandatos Macri, dos mandatos de Larreta, pero Larreta no lo referenciaba como su candidato. Y parecía que era Bullrich, y paradójicamente no le da el apoyo, y él habla de Milei, habla de los proyectos de Milei, como que era su sucesor espiritual. Entonces, eh, Y Carlos, ¿vos sentís que eso la perjudicó a Patricia Bullrich? sí, la perjudicó mucho, la descentró, fue una campaña de ella muy confusa, con muchas dificultades para explicar qué representaba, qué quería. Solo se ancló en el tema seguridad. Ella fue ministra de Seguridad en la presencia de Mauricio Macri, solo ahí estaba fuerte, pero un país como él, la Argentina, con tantas complejidades, hay muchas otras circunstancias, sobre todo hablar de la economía. Mm. Y ahí se empantanó, no podía explicar qué pensaba hacer con la economía argentina. De hecho, las dos o tres cosas que dijo en su momento, que iba a quitar el cepo, o sea, los controles cambiarios, los controles capitales, después se asume una cosa también muy extraña, ¿no?
Melconian, ministro de Economía. Sí. Alguien que es candidato ya tiene un ministro de Economía. Y Melconian, lejos de aportarla, generó más confusión todavía, porque lo poco que había dicho Bullrich, él lo desmiente. Él dice que no se puede abrir el cepo, que no hay tipo de cambio único, que no se pueden quitar las tasas que se le cobra a los sectores agropecuarios. Es decir, todo quedó peor, más o menos que... Sí, hubo una Sí, quedó desautorización como en las ella declaraciones de hablando Melconian. sola, o sea, como Y que- también pasaba a veces que tal vez en las apariciones públicas de Patricia Bullrich daba la sensación de que su equipo de asesores y su equipo de colaboradores en la campaña le daban tantas pautas de comportamiento, de desempeño, de dicción, que a veces lucía un poco encorsetada, ¿no? Te quiero Ese fue un preguntar... problema histórico de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. El coachucheo, el sobrecoucheo. Es Exceso como de... si yo Sí. hubiera entrenado esta entrevista y ahora estaría tratando de acordarme qué correspondía decir ahora. Eso te quita También lo sufrió espontaneidad. Larreta. Claro, es como que te quita un poco esa La conexión espontaneidad. con la Frescura, gente y la autenticidad. frescura, claro. También lo perdió Larreta. Es un problema que, como bien decía Totalmente. Carlos, sucede en esa agrupación Claro. política. Ahora, Carlos, perdón, ¿cómo ves ahora el nuevo escenario? Porque ahora es un repartir, es un barajar y dar de nuevo. Cada uno sale a intentar generar nuevos votos en otras tiendas. Algunos lo tienen más fácil que otros. Me gustaría que analices cada uno de los dos casos. A ver, el caso de Milei está congelado, ¿no? Porque él saca el 30% en las primarias y saca el 30% el domingo pasado. Es decir, uno se supone que de una instancia a otra le habla a gente que no le hablaba antes, intentando mantener un núcleo, pero acercando gente. Lejos de esto, radicalizó sus propuestas, se empezó a insultar el Papa argentino. Le faltaba prohibir la selección nacional y estaba todos los elementos, ¿no? Se peleó con todos los periodistas, con los radicales, le dijo a Patricia Bullrich que pone bombas en Jardín de Infantes, lo cual es falso también. Entonces, es difícil ahora hablar de otros sectores, ¿no? Porque generó mucha aprensión su radicalización, y la última fue el propio cierre, que Venegas Lin dijo que hay que suspender relaciones con el Vaticano, ¿no? Sí, Era sí. como lo que le faltaba a la torta. Sí. Carlos, ¿pero vos crees que Massa esto lo hizo porque él, trata todo al revés, sí. porque él creía que iba a ganar en primera vuelta? Además decía, voy a ganar primera vuelta. Cosa que va contra el manual de comunicación política de primer grado, porque uno siempre tiene que ir de atrás. Y eso, hoy es al revés con Massa. Massa tiene que decir, estoy perdiendo, aunque haya ganado, ¿no? Voy de abajo, voy de atrás. De hecho, todas las encuestas lo mostraron perdiendo por poco. Estaban en empate técnico, 31-30, 32-29, estaba todo ahí. Y él, Massa, logra traer votos de Juntos por el Cambio, del sector radical de Juntos por el Cambio, gente un poco más grande, gente de lugares, clases medias, un poco espantado por toda esta puesta en escena de Milei y la gente que lo rodea, ¿no? Porque, qué sé yo, Diana Mondino dijo que había que hablar con los habitantes de las Islas Malvinas, es decir, faltaba eso, faltaba decir que Messi no iba a ser más argentino y estaban todas. Y Massa, con un control muy fuerte, hizo una estrategia, por un lado, por supuesto, la estrategia general, pero además fue con un bisturí a los distritos sobre todo donde las provincias que se jugaban senadores, 8 provincias, dio vuelta a todas menos una. Volvió a tener mayoría cuando todo parecía ser que se perdía la mayoría en el Senado. Es decir, tuvo una estrategia electoral movilizando a los intendentes, a los gobernadores, al aparato peronista tradicional, movió todo, hizo movilización general, como se diría cuando se inicia una guerra. Hizo movilización general y Milei diciendo que ganaba una vuelta y espantando a todos, y los problemas de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, hubo 2 debates, como sabrán. El primero fue muy malo, prácticamente no podía hablar, ella dijo, no, estoy como muy resfriada, mucha gripe. Sí.
En el segundo mejoró, pero apareció otro fenómeno ahí, que era el temor a que gane Milei. Sí, y creo que Entonces, un vos muy con más buen segundo debate centristas, de Schiaretti también, ¿no? Claro. Provocando una aparece desviación. también un fenómeno. Sí. Hubo gente que me escribe y me dice, ¿quién es este señor? En ¿Sabe Uruguay quién es? llamó Tonada mucho la cordobesa. atención Sí, sí, sí. porque el discurso de Schiaretti fue muy sensato Sí. Claro. y aquí en Uruguay mucha gente decía, pero es con ese. Claro, con Hubo ese- mucha gente a mí que me parecía más comentaba. afina. Carlos, te quería Además, se ve que preguntar, gobernó algo, ¿no? claro, Sí. te quería preguntar cuando tú Pero hablabas generó que... memes, ¿no? Porque sí, perdón. No, te Generalmente. quería preguntar que cuando hablabas, por ejemplo, que Bullrich mencionó que una de las cosas en las que atinó fue en la parte de seguridad. Viendo ahora, mirando hacia adelante y lo que viene, ¿no? Desde el punto de vista sociológico y siendo la realidad argentina tan compleja, ¿en qué orden de prioridades colocas tú los temas que le preocupa a la familia argentina? Es decir, ¿es la salud, economía. la seguridad, la economía? O sea, como que qué viene primero y hacia dónde consideras tú que tendrían que apuntarse esos discursos que están por venir para poder resonar con la familia promedio. Ujú. Mi preocupación es la inflación. Mm. Eso es claro, Ujú. es muy mayoritario. Estamos con una inflación muy alta. Me van a preguntar seguramente cómo con tanta inflación gana Massa. Ministro de Hubo algo Economía, que es pasó, alucinante. pasó También. de largo, pero Pasó de largo. durante prácticamente 3 meses, otros economistas liberales que están en la televisión todo el tiempo vienen pronosticando la hiperinflación. Ujú. Mm. Vienen pronosticando. Vieron que Milei habla de las fuerzas del cielo, las fuerzas del infierno, ¿no? Mm. Eso trajo mucho miedo y mucha preocupación. Y Milei dijo, en algunos lugares dijo, nos conviene una hiperinflación, nos conviene que la moneda pierda todo el valor, porque va a ser más fácil dolarizar. No tuvo tantas apariciones de Milei en públicas que uno podría encontrar definiciones sobre todo lo que a uno le Sí. puede ocurrir. Pero hay mucho miedo a que haya una hiperinflación y que se pierda el capital de trabajo. Estamos hablando no solo de trabajadores, empresarios, pymes. Ujú. Y en este sentido, paradójicamente, prefieren votar al capitán del barco, aunque el barco vaya con un sentido incierto. Pero por lo menos este está en el timón. Y esto funcionó. Ustedes lo podrán ver con otra óptica, pero en la Argentina funcionó A como lo han nosotros, podido ver. desde aquí lo que sí nos sorprende es cómo comunicacionalmente Sergio Massa ha logrado mostrarse como no kirchnerista, sino como una especie de neoperonista y en rol de ministro de Economía, con una economía muy tensionada. Pero bueno, evidentemente ha funcionado el hecho de lograr exponer a Milei como el canalizador de la rabia en la primera ronda y él como una imagen más de Estado, ¿no? Más de tender puentes, de buscar la unidad. Y eso me parece que deja muy expuesto el miedo, como decías tú. ¿Te parece que esa sensación que pareciera haber dado los resultados que dio en la primera ronda se va a extender así en la segunda ronda? A ver, ahí hay que empezar a ver matemáticas finas, ¿no? Porque el 23% de Bullrich, gran parte, es muy antiperonista. Sí. Ya no antikirchnerista, Anti-Kirchner. Antiperonista. Que es sí. lo que No busca vota- activar también Milei, ¿no? Sí. El efecto No anti-kirchnerista. todos, no todos, pero un sector duro, antes que votar a Massa, se van a la costa. Además, No, y ahí que se espera, el voto en horror blanco, igual. por ejemplo, Carlos, el que dice, Ay. no, yo jamás le voy a dar mi voto a Massa. Bueno, ¿qué hace en esta elección? ¿No vota? ¿Qué es lo que imaginan No ustedes? vota. No No vota. vota. Gente más grande no Mm. vota o vota Milei. O vota Ahora, Milei. también dentro de ese sector, de ese 23% que acompañó a Bullrich, hay sectores radicales. Sí. Aunque parezca, han ganado Sí, muchas sí. provincias. Hay un voto también, ¿no? Gente clases medias, amplias clases medias, quizás que recuerdan otras épocas de Argentina. Sí. Entonces que hay que un voto, valoran- puede haber un voto pro estatal de alguna manera en ese. Ese se va a ir con Massa.
¿Y qué pasará con la Después tenemos gente el de voto cordobés Schiaretti? de Schiaretti, que Córdoba, para nosotros vamos a hacer antropología Córdoba, hay cordobeses mirando, les mando un gran abrazo, porque son totalmente... De hecho, se divierten haciendo bromas sobre los porteños, los Claro. cordobeses, así que ahí estamos con problemas, pero que también hay mucho... Ellos se llaman peronistas, la gente de Schiaretti, Ajá. peronistas no Sí, claro, eso, kirchneristas. peronistas no kirchneristas. Sí. No lo. Entonces ahí Mirá. un misterio, ¿no? Sí. Me parece que muchos cordobeses van a acompañar, de hecho, Milei ganó la provincia de Córdoba, sacó más diputados, van a acompañar a Milei, pero estamos empezando a ver, hilando fino, donde Milei saca el 20% que necesita y donde Massa saca el 14% que necesita. Y después quizás haya un sector que todavía no votó, yo no lo creo mucho esto, pero bueno, está dentro de las expectativas, que puede ir a votar y ahí votar por Massa, ¿no? Ya diciendo, mira, Javier, la próxima vez serás vos. Después tenemos un sector muy pequeño del 3% de la izquierda dura, trotskista, que es muy gracioso porque recién leo Adriana Mondino, que dice, bueno, quizás nos pueden votar, ¿no? La de la izquierda trotskista, que Eso, era toda esa declaración revolucionaria. fue muy rara, la escuché en la Sí, mañana de hoy y sí, dije, pero ¿en qué sí. está pensando? Carlos, te quiero preguntar Por algo eso. en base a tu experiencia y sobre todo a tus años de ver funcionar al sistema político argentino. Esta vez, esta primera ronda de elecciones definió que los parlamentos, tanto la Cámara de Representantes como la de Senadores, va a verse obligada a llegar a consensos, porque no hay mayorías absolutas, por cómo quedó la composición. ¿Cómo considerás vos que funciona la Argentina cuando les quedan las cámaras de esta forma? Cuando es necesario estar dispuesto a tender la mano, a darle la razón al otro. No, tuvo ese problema, tenía minorías. Y un ¿Perdón? pedazo del peronismo se Tenía rompió y lo minorías. acompañó. ¿Quién? Ah, eso Macri. sí. Ah, Claro, ya ha pasado, pero ¿cómo ves funcionando? Ya ha pasado. Y me parece que en esto Massa hasta corre con ventaja, precisamente por lo que decías hace un minuto. Se lo ve como un dirigente de Estado y que va a poder negociar. Además ya empezó a hablar, antes de las elecciones, ya hablaba de la unidad nacional. Ujú. Está atrayendo un sector del radicalismo, dirigentes importantes, y está ofreciéndoles ministerios, buscando ahí un interbloque, una suerte de interbloque que le asegure que muchos de los proyectos obtengan mayoría Y sucedan. negociando. Claro. Negociar es una mala palabra en la libertad avanza. Sí. Es la otra cuestión, ¿no? Porque cuando a Milei le preguntaban, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a gobernar? Voy a hacer referéndum para exponer a la casta, excremento, bueno, todo lo que decía, ¿no? Sí. Hay miles de tapes, si la gente lo quiere ver, están todos en las redes sociales. Decían cosas tremendas, y ahora, si a vos te dijeron esas cosas antes de votar un proyecto a Milei, te cortás la mano. Entonces, Claro. Pero justamente, quedó personal la cosa. La polarización de Milei contra todo el resto quedó en términos personales, no por términos políticos, es lo que corresponde. Pensamos distinto, acerquémonos, veamos qué cosas podemos acordar. en la jornada de ayer, en varias entrevistas, fue notorio que Javier Milei estaba intentando tender algunos puentes. Habló acerca de que si en la izquierda hay gente muy capacitada para la acción social, los traeremos. Habló también de que si Patricia Bullrich tuvo una buena gestión en el tema de seguridad, la sumaríamos. Ahora, no sé qué nivel de credibilidad tiene eso ante la gente, pero en nuestro país, desde Uruguay, muchas veces cuando se habla de Massa, hay una porción de gente que enseguida te habla del panqueque. El panqueque, porque estuvo acá, porque estuvo allá, porque estuvo allá. En un parlamento que va a requerir consensos, esa característica en particular de Massa Favorece, no parece obvio, ser es mala. beneficiosa. Pero bueno, es una duda. Totalmente Porque así, Raúl. Es una gran ventaja. Además, tiene otras características. Tiene mucha astucia, conoce el poder. También se ve que ha corrido a Cristina Kirchner, ha podido correr a Cristina Kirchner. Alberto Fernández hoy es presidente
porque tiene un diploma que dice que es presidente. Sí. Massa Sí, es notoriamente presidente en tanto Cristina funciones. Kirchner como Alberto Fernández se han replegado por Sí. completo en Pero estos yo creo días, que ¿no? ellos decidieron replegarse, ¿no? No siento que Massa, como decís vos, Carlos, como que la corrió a Cristina. Cristina siempre dijo que ella no se iba a postular a nada. Mirá, te puedo asegurar que tanto Cristina como Macri se transformaron en políticos muy poco populares, muy Sí, impopulares. como que pasó sus Yo momentos. nunca lo vamos a poder comprobar porque no hay forma de volver el tiempo atrás, pero si hubiesen tenido, en un momento Macri salió a caminar, a recorrer con Urbano, a ver el feeling. Las encuestas le daban muy mal, a Cristina también le daban muy mal, y me parece que pasó su tiempo, pasó a la historia. Pasó el momento de ambos, Eh, pareciera, sí. Al menos se siente queda en así. dirigencia intermedia. Muchos dirigentes de la Cámpora hoy son intendentes electos, pero van a pasar a ser parte de la dirigencia sin el peso que tuvo Hmm. durante los años dorados de Cristina. Eh, y me parece que acá viene una recomposición de la estructura política argentina, donde si no es Milei, otro va a capturar, porque hay un espacio social que lo precede a Milei. Después vio en Milei un potencial candidato a votar, pero la incomodidad y el malestar de muchos jóvenes que no han conocido el Estado Presente. social peronista, no han conocido lo que es estar en un trabajo con obra social y vacaciones pagas, por Hmm. ejemplo, los chicos que van haciendo delivery en bicicleta. Es otra generación y que ven Y es comprensible también. Sí, justamente al Estado como un enemigo, ¿no? igual Sí. ahora, Carlos, Esto antes de... sí, justo te iba a preguntar eso, porque estamos hablando de por un lado, una persona que parece dialoguista, que quiere hacer un gobierno incluyendo a todos, y del otro lado, una persona que parece ser como que se mete más en la grieta todavía, porque incluso en el discurso que dio en el domingo pasado, hizo énfasis en ponerle la tapa al cajón del kirchnerismo. Eso fue una de Sí, las fue una de las palabras, frases. una de las frases. Mi pregunta es, ¿por qué la gente sigue en un país en el que se detesta la grieta, en el que todos quieren salir de eso? Hay mucha gente que elige apostar a una grieta aún más fuerte. Es interesante eso. Bueno, me parece que sigue existiendo esta polarización tradicional peronista-antiperonista, que después la captura, se transforma en kirchnerista-antikirchnerista, pero me parece que hoy ya es un discurso secundario en la geografía discursiva, en la geografía narrativa. Por eso Patricia Bullrich solo se puso, el domingo lo vimos a Milei y parecía Patricia Bullrich despeinada y con corbata, Sí, porque total. hablaba en los mismos términos que vino hablando, Sí. porque Milei no hablaba de eso, kirchnerista, son todos la casta. Claro. Sí. Ahora, Lo dijo Carlos, Patricia sí, Bullrich. tal cual. Entonces, me Recuerdo. parece que es un discurso que es complicado y me parece que es un error de Milei en eso. Para mí ¿no? también, lo hablamos Claro. ayer. Carlos, sí, No, tal pero cual. por eso era que yo preguntaba antes, bueno, además de lo económico, que es evidente que está como en la... Está colgado con alfileres. ¿Cuáles son los otros 2 o 3 puntos prioritarios para la familia común, que es la que genera ese o voto por uno o voto por el otro? ¿Me explico? O sea, más allá de la parte económica, ¿cuáles son los otros temas delicados hoy por hoy para el argentino en la prioridad, en su escala de cosas de las que se tienen que ocupar en el día a día? Porque yo... Sí, a ver, Ujú, te intento contestar. Creo que inflación y problemas económicos genera una niebla que no ujú, permite ver nada más, porque además lo que se ve, por la inflación hace muchos años que hay inflación, ujú. pero la diferencia es que con Alberto ya los salarios No se han alcanzaban. quedado muy lejos, Mm. los ingresos. Entonces a vos te genera una serie de problemas subsidiarios, ¿no? Alquiler. No, y eso trae aparejado pagar también la- una inseguridad en la calle, porque Bueno, los niveles de violencia siempre el tema es aumentan. la inseguridad. La inseguridad y también marginalidad. Se ve marginalidad en la Ujú. calle, Mm. no habitual, incluso en la ciudad de Buenos Aires. No puedo ver los barrios más suntuosos de Ciudad de Buenos Aires o los alrededores conviviendo con gente viviendo en la calle. Eso es algo
de nuevo, a pesar que hay mucha pobreza en la Argentina, hay bastante pobreza extrema. Y la gente ve más en la sensación o la inseguridad en ese plano, ¿no? Porque también se observa, no sé, hay zonas donde en el conurbano bonaerense donde la policía no entra, bueno, eso se ha hablado mucho. Pero me interesa ver en otra cuestión que es al revés, pero hay cosas que estaban aseguradas en la Argentina, la educación y la salud Claro. pública. Ujú. Dos orgullos, Mm. dos orgullos argentinos. Milei dice, los voy a arancelar. Voy a hacer los vouchers, voy a hacer un sistema a lo norteamericano. Entonces, lo que vos tenías, Sí. ahora Está en pasan duda. ahora vas a tener que pagar la salud. Por Y eso, Sí, sin Carlos, duda. por eso, ¿por qué vos creés que la gente elige de Por- todas maneras votar una persona que atenta contra eso, que es tan importante para los argentinos? Bueno, hay un sector que lo ha votado. Mm. Claro, Ahora uno podría ver que sacó el 30, se clavó ahí, ¿no? es el grupo que Un piensa así. electorado, tiene un electorado, Milei, joven y masculino. Dijo que iba a abolir la ley del aborto, ¿no? Que es una conquista de las mujeres, no de las feministas, que esto es un error Mm. que trata de movilizar el kirchnerismo, los sectores más radicalizados. Las mujeres lo consideran, aunque no sería un aborto, ¿se entiende? Sí, cuesta. Echar atrás un montón de cosas y resulta que tenías cosas que en la Argentina estaban aseguradas y van para atrás. Entonces, ahí se congela el voto y se hace muy masculino además. Sí. El de Milei, y se hace joven y masculino. Eso te pone unos límites muy fuertes a Ujú. seguir creciendo y seguir conquistando otros electorados. Carlos, es la última que te tengo que hacer y me parece un tema significativo. ¿Te parece importante el manejo que hizo Massa sobre el cierre del discurso del domingo, no subiendo a nadie del kirchnerismo tradicional al escenario, subiendo a su familia y a la familia de su vice, a sabiendas de que en el mundo familia Milei no le puede de alguna manera empatar Pelear. esa imagen? ¿Qué tanto te parece que pese? En el debate entre Scioli y Macri, cuando termina el debate, Scioli se queda así esperando, fue un momento vacío, Mm. y Julián Aguada se lanza Sí, sí. a Macri y le da un beso De novela. Sí, sí, película, sí. Sí. de Película. novela, de película de los años 40, de Hollywood. Y todos dijeron, wow, Pesa. Eso pesa. Massa tiene esa arquitectura, esa escenografía muy clara, tiene las herramientas, uno las podrá criticar porque lo principal sentido de la política es que haya menos inflación, Sin no duda. que No, y desde Uruguay le haya van a tirar mejores 1000 palos, que hay escenografías. demagogia, las sensibilidades son distintas. Pero te preguntaba si pesa en Argentina. Ese discurso solo, era un presidente, perfectamente, fue muy gracioso porque termina de votar y también había una escenografía de un presidente. Vimos un candidato, vimos un presidente, y por otro lado, Milei cumplió el domingo 52 años, no es un chico, es un Es un adulto, digamos, generacionalmente me siento de la misma generación. Y parecía todo lo contrario, ¿no? Como que no sabía, como sorprendido y saludando a los adversarios que los había acusado de las peores cosas 15 minutos antes. Entonces, Sí. esas dos escenas fueron totalmente contradictorias de un país mirando la televisión, porque ahí la Argentina se politiza 100%, ¿no? Eso es un elemento. Ahora, de cara yo ya empecé a hablar con mucha gente, de cara al balotaje, hay gente que quizás no vaya a votar, Mm. se quede en la casa, o se tome el fin de semana, que hay un fin de semana largo, un feriado. Mm. ¿Y El eso a 20. quién beneficiará? Probablemente no perjudique más a eso. No, Mm. bueno, No perjudique a más.
Sí. Carlos, te quiero agradecer mucho el tiempo que nos dedicaste en tu súper agenda. Nosotros, viste, somos un programa bastante nuevo y no tenemos tanta trayectoria en el mundo político, pero tratamos de hacer bien los deberes y nos informamos. Pero es un privilegio contar con gente de tu trayectoria, de tu experiencia y con una mirada tan objetiva sobre los temas. Nos interesa mucho lo que pasa en Argentina, porque nosotros estamos en Punta del Este. Siguen muchísimo. Los uruguayos siguen la política argentina con mucha intensidad, con la ventaja de mirarlo como espectadores. Por ¿no? la tele. Sí, es cierto en Pero- algunos aspectos, pero también como afecta. nosotros estamos Sí, en afecta. Punta del Este y es una zona tan turística, los avatares económicos y Súper sociales de Argentina nos importan muchísimo, Obvio. hacen a nuestra realidad. Así que por eso es que aquí en el programa nos gusta Sí, dedicarle les voy a decir tanto dos cosas tiempo. Mm. que pasaron estos días, ¿no? Por ejemplo, muchas colas en las estaciones de servicio para cargar nafta, colas de 2 cuadras. Gente hacer compras en supermercados, pero como si viniera una guerra mundial, como al principio de la Sí. pandemia. ¿Se acuerdan que la gente se asustó, iban a comprar papel higiénico? Que nunca supe qué hizo la gente con tanto papel higiénico. Nadie Algo sabe, parecido, esperando algo tremendo. Sí. No creo que pase, pero bueno, nos preparamos siempre para lo peor, ¿no? Esperando que pase lo mejor. Te queremos agradecer Gracias. este Gracias, ratito, Carlos. La verdad, fue un placer charlar contigo. Espero que sea la primera vez. Si todo sale más adelante, nos volvemos a comunicar y seguimos charlando sobre estos temas, ¿te parece? Claro que sí. Les mando un gran cariño y a todo Uruguay. Gracias. Muchísimas gracias. Amigos, el analista político Carlos De Angelis ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos con más.